Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenos días, es martes 10 de noviembre, aquí estamos en Faro TV y en COPE, Ceuta 898 de su FM. Y aquí empezamos enseguida la primera voz del Faro. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días, Isabel. Buenos días a ti, Rocío, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a hablarle de estos 295 millones de presupuesto para el 2016 que ayer la consejera de Hacienda y de Economía, Susana Román, que por cierto va a estar a la segunda hora de la voz del Faro en nuestra entrevista, desgranó a los periodistas. Te desgranó a ti, porque tú lo seguiste ayer, bueno, a mí ¿no, ya Rocío? todo, a mí bueno, ya pero todo. a ti por nosotros estabas aquí. Venga, cuéntanos, empieza a hablarnos de esto, de este presupuesto del próximo año. Bueno, pues son 295 millones, un 8% más que el presupuesto de este año, y yo creo que lo fundamental del presupuesto del año que viene es que después de 4 o 5 años, bueno, pues en el que el presupuesto ha estado afectado directamente por la situación de crisis económica bueno, y que todavía persiste, por mucho que desde el PP se insista en que se está saliendo, bueno, pues se estará saliendo, pero poco a poco, ¿no? Y todavía esa situación persiste, pero sí que es verdad que, bueno, pues que en este último año y medio, bueno, pues las condiciones, fundamentalmente las condiciones de financiación para las administraciones públicas en los bancos se han relajado bastante, y eso pues ha propiciado que el presupuesto del próximo año recupere el pulso inversor de la ciudad, bueno, y que no te voy a decir que se vuelva a los niveles previos a la crisis, porque todavía está lejos, pero bueno, sí que es verdad que en total van a ser 40 millones de euros destinados, incluidos en el presupuesto, solo a inversiones que se van a ejecutar el año que viene, a lo que hay que añadir algo más de 13 millones que no se han podido invertir este año en las áreas de rehabilitación de dos barriadas muy importantes, la de Los Rosales y la de Santiago Apóstol, y bueno, y que se incorporan al presupuesto del próximo año, con lo cual en total son más de 53 millones solamente en inversiones, ¿no? Solamente en inversiones. Yo creo que eso sería, por una parte, algo a destacar en el presupuesto, sobre todo después de todos estos años en los que, como decimos, pues ha estado un presupuesto encorsetado, ha sido un presupuesto que ha estado limitado o supeditado, bueno, pues a las directrices, a las restricciones, ¿no?, por una parte de la Administración General del Estado, del Gobierno, y luego también, bueno, primero al plan de ajuste que tuvo que someterse la ciudad, después de acogerse al plan de pago a proveedores, y luego también al plan de estabilidad, que fue el que siguió a ese plan de ajuste. Bueno, pues de alguna manera, poco a poco, hombre, a mí me parece estupendo, ¿no? Me parece una buena noticia que la ciudad, que es la primera empresa de Ceuta, bueno, pues destine una cantidad mucho más importante que la de este año al capítulo inversor. Ese sería el primer mensaje, ¿no? Luego también, obviamente, en ese presupuesto pues se dedica a un capítulo muy importante todo lo que refiere a ámbito social. Ya no el ámbito social entendido exclusivamente, bueno, pues como ayuda o como subsidio, ¿no?, por parte de la Consejería de Asuntos Sociales. Eso sería, dentro de ese ámbito, pues sería un capítulo aparte, que sería, digamos, la lucha contra la pobreza y contra la exclusión social. Sino el ámbito social entendido pues como políticas activas de empleo, como juventud, como mujer, es decir, el ámbito social en el amplio término de la palabra, y que se lleva también casi 60 millones de presupuesto. Solamente en lo que es la exclusión social, en lo que es la lucha contra la exclusión social, son en torno a 8 millones y medio, 9, ¿no?, de partidas ahí van incluidas, bueno, pues las famosas partidas del ingreso mínimo de inserción social, el alojamiento alternativo y las subvenciones que se mantienen todos los años y que se incrementan, bueno, pues con aquellas entidades que directamente atienden a todos estos colectivos en exclusión social, como son Cruz Roja, Cáritas, Seten Solidaria, Luna Blanca, en fin, en ese ámbito exclusivo, ¿no? Y bueno, también es importante, que está muy relacionado con todo el ámbito de bueno, pues esa mejora, ¿no?, de la capacidad de gestión de la administración local, bueno, pues que el nivel de endeudamiento, como ya nos comentó aquí Susana Román en la última ocasión que la tuvimos, y que, como tú bien dices, la vamos a tener en esta segunda hora, bueno, pues que ese nivel de endeudamiento se está acercando ya al nivel de endeudamiento óptimo de las administraciones, que es el 75%. Ahora mismo, bueno, mejor dicho, cuando termine el año que viene, en el año 2016, se estará, vamos a ver, 77,6, ¿no? Que se va acercando. El objetivo del Gobierno es que termine la legislatura en el 75%, que el nivel de endeudamiento sea ese, que es
digamos, el que mantiene las mejores administraciones, las administraciones más saneadas y con las cuentas pues mejor gestionadas, ¿no? Y también, bueno, pues en términos absolutos eso significa que ahora mismo hay 83 millones menos en deuda que había hace 4 años, cuando teníamos la crisis pues más importante, ¿no? Y la que todavía, como digo, seguimos sufriendo, ¿no? Pero son 83 millones menos, ¿no?, que se están pagando, ¿no? Tú, digamos, nos has hecho un resumen de lo que ha sido, lo que da Sí, un esbozo a grandes rasgos, sí. Vamos, Rafael, en estas primeras palabras que dice Rocío, creo que es una buena noticia que, por ejemplo, vamos a ir parte por parte, que hay 2 barriadas que van a notar a partir de este año una mejoría. Bueno, pero eso voy a puntualizar, porque eso se tenía que haber hecho este año. Ya, bueno, pero... Se suma el año que viene por algún tipo de problema con la gestión. Es decir, que ahí no se pueden poner muchas flores. Se podrán poner flores, se podrá poner medallas en otro ámbito. Pero precisamente en la reparación de 2 barriadas que tendría que haberse reparado este año... Bueno, pero no se han reparado, pero ahora parece que se van a reparar. Sí, pero bueno, yo no empezaría por ese... Venga, pues venga, ¿por dónde quieres empezar tú? Dime. Yo empezaría por decir que este presupuesto que aumenta un 8%, me supongo que estará basado también en un 8% de ingresos, porque él tiene que equilibrar. Y si eso es verdad y se lleva a cabo, eso demuestra que la economía, estamos saliendo de la crisis y que lógicamente la actividad empresarial, por la mayor recaudación de ICI, permite aumentar ese 8% en los presupuestos. Después ya analizamos ahora en qué se gasta y si está bien gastado o no está bien gastado, ¿no? Pero creo que ese dato es importante. Luego también yo quiero destacar otro dato importante. Decía Rocío que en 4 años ha bajado 80 y tantos millones de deuda. Pero también para mí lo más importante, siendo la bajada de deuda muy significativa, porque estamos por encima de la media nacional y por lo tanto no nos podía permitir, el Estado no permite endeudarse más a la ciudad cuando sobrepasa el 75%, no te lo permite por la ley nueva que existe de control presupuestario. Para mí es muy significativo el ahorro que ha habido en estos 4 años en la bajada de intereses. O sea, se ha renegociado la deuda e intereses que se pagaba antes un 6, pues ahora igual se paga un 3 o un 2,5. Esto también supone un ahorro en la bajada esta de 80 y tantos millones. Si, no solamente se ha bajado porque se ha pagado parte de la deuda, sino que se ha bajado porque al bajar los intereses, lógicamente la deuda baja también considerablemente. Y ahora podemos entrar en cómo se divide el presupuesto. Bueno, el presupuesto una cantidad importantísima, rozando casi el 50%, se lo lleva el capítulo 1. Las nóminas. La nómina de personal. Me preguntaba todo fuera de micrófono qué me parecía, ¿no? Yo creo que la ciudad, que es el mayor empleador de Ceuta, pues está bien que tenga unas nóminas, pero también es cierto que había que reconducir, reajustar al personal, porque creo que en estos momentos, al no ser necesaria determinados departamentos, de determinadas sociedades, o se redistribuye mejor para donde hace falta personal reforzar y donde sobra, no paga un personal inactivo o poco activo, por no llamarlo innecesario. No con esto estoy diciendo que se eche la gente, estoy diciendo que se redistribuya mejor al personal funcionario, que es un personal caro, porque la función pública en Ceuta, con el 100% de residencia y con los convenios colectivos que tiene la ciudad, bueno, pues tiene unos sueldos bastante dignos. Hay que reconducirlo y hay que decir que hay extraordinarios funcionarios en la ciudad, en el ayuntamiento, y hay otros que dejan mucho que desear, ¿no? Y yo quiero también destacar algo importante que se hace mucho hincapié, aunque quizá no sea suficiente. Aunque sí, hay que hablar del porcentaje de gasto de personal. Como capítulo segundo, yo destacaría el porcentaje en gastos sociales. Gastos sociales en una ciudad como la nuestra, donde las carencias todavía desgraciadamente son muy grandes en muchos aspectos,
Bueno, se ha ido aumentando en estos 4 años considerablemente. Yo creo que se ha pasado a multiplicar por 2 de 30 o 28 millones a 60 en gastos sociales y en atenciones a los más necesitados, ¿no? Pero aquí había que hacer un esfuerzo aún mayor, recortando, como digo, de una mejor distribución del personal, recortando quizás de otras partidas, porque tanto en cuanto haga falta, como sigue haciendo falta en este momento, esa atención a los más necesitados, la sociedad con nuestros impuestos tenemos que ayudar a esos ciudadanos que también pertenecen a esta sociedad nuestra llamada Ceuta y que pues tiene unas necesidades por las circunstancias específicas de Ceuta de difícil solución. Fíjate que destaco dentro de esa ayuda casi 1.200.000 euros en alquileres. Yo decía hace poco en un debate aquí también, en una voz del Faro, que con 4 millones al año de gasto se pueden construir en Ceuta 2.000 viviendas sociales y pagarlas en 20 años. Bueno, pues sería mucho más productivo tener una actividad similar o parecida a la que yo propongo, en vez de tener que gastar en alquileres todos los años. Ya vamos por 1.200.000. Preferible que ese 1.200.000 se pagara en la construcción, si no de las 2.000 viviendas, de 500. Y con esas 500 viviendas, pues se amortizaría, no sería necesario pagar 1.200.000 de alquiler y tendríamos 500 familias en una vivienda digna. No creo que haya 500 familias en alquileres en estos momentos. Más o menos, Rafael, bueno, por ahí va la cifra. Pues si por ahí va la cifra, con ese capital que se paga de alquileres, se puede hacer una hipoteca a 20 años de una vivienda social de 80, 90 metros y gastar exactamente lo mismo, 1.200.000, 1.500.000 y tener vivienda y no tener un gasto de alquiler, que irá aquí incrementándose, porque todo el mundo tiene derecho a una vivienda y va al ayuntamiento a decir, oiga, no tengo dónde meterme, métame en alguna parte. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido los presupuestos están bien enfocados, se repiten algunas partidas y se aumenta en otras. Pero en el tema social y en el tema de la lucha contra la pobreza, se ve, tenemos una relación aquí de cómo se reparte y digo que es importante. Pero quizás hay que hacer un poco más de hincapié en el tema de ir solucionando y no ir poniendo parche, porque podemos tener dándole un alquiler durante un tiempo, pero ¿qué tiempo va a ser ese alquiler, por ejemplo? 5 años, porque no hay proyección de ninguna nueva construcción de vivienda. Por lo tanto, ese 1.200.000 de alquiler, como poco, estará 5 años igual o incrementándose, porque las familias van a seguir viviendo del alquiler o de la ayuda del alquiler. Y van a venir más, como tú dices. Y van a venir más. Por lo tanto, yo creo que los presupuestos hay que decir que están bien, aceptablemente configurados, pero podía matizarse en el tema social, con alguna actividad, algunas indicaciones, no tanto para parar el presente, sino para prevenir el futuro. Visión de futuro, Rocío. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Rafael? Sí, yo me centraría también, ya no solo en el ámbito social, sino en lo que yo comenzaba antes hablando en la exposición inicial, que es en el ámbito de la inversión, ¿no? Porque entre las actuaciones no previstas en el capítulo inversor el capítulo de fomento, ¿no? Hay, por ejemplo, 23 millones de euros para barriadas, ¿no? Ese es un compromiso alcanzado por el presidente de la ciudad durante la última campaña electoral y que se tiene que plasmar, que de hecho se ha plasmado, ¿no?, en el documento presupuestario. Obviamente también hay una serie de inversiones plurianuales, pero si queréis, por centrarnos en algunas que ya tienen dotación presupuestaria para el próximo año, por ejemplo, el ayuntamiento, o bueno, mejor dicho, el gobierno de la ciudad está
tiene también, de alguna manera, quiere, ¿no? Lo tiene, no te voy a decir que sea un asunto prioritario, pero sí tiene mucho interés en recuperar, ¿no?, todo lo que es el foso de la Almina y el antiguo mercado central. Para eso va a destinar, por ejemplo, algo más de 2 millones de euros en comprar ese terreno, porque hay que recordar que el terreno sobre el que está edificado el mercado central es de la hacienda estatal, es del Estado. Y también en la Plaza Nicaragua. También tiene un problema muy antiguo, yo creo que se remonta incluso a la época en la que Rafael estaba en el ayuntamiento, sino un poco después, con ese solar, ¿no?, que está baldío allí en mitad de la barriada de San José, y que, bueno, supone un problema ya no solo para un problema de urbanización, sino un problema de salubridad, de higiene y de toda índole. También se pretende la adquisición en propiedad de ese terreno, así como también algunas expropiaciones, pues para conectar una zona que está muy próxima a la Plaza Nicaragua, que es el Arroyo Paneque, bueno, pues con creo que es con la Avenida España, me parece que es donde termina el Colegio San Daniel, ¿no? Sí, pero a mí me parece muy bien que se prevea inversiones. Las inversiones son positivas porque significa obra y eso significa trabajo. Efectivamente. Sí, pero las inversiones tienen que estar muy bien planificadas porque se pueden hacer inversiones monstruosas como la manzana del Rebellín y endeudarnos mucho y después no ser satisfactoria en su conjunto, ¿no? Tú has puesto dos ejemplos que para mí, en primer lugar, para comprar el terreno que es de Hacienda. Bueno, del Estado, ¿no? De la Administración del Estado. Me parece ridículo que a esta altura, una ciudad como de Ceuta, donde tenemos tan poco terreno, haya que pagarle al Estado algo que se supone que es de la ciudad, que es el centro de la ciudad. O sea, tener que invertir y desembolsar al Estado en vez de pedirle la recuperación, porque yo ya he criticado muchas veces aquí que cuando el Estado necesita algo, pongamos por caso el terreno para la comisaría, es el Estado, se lo pide al ayuntamiento pero no le paga un duro, pero cuando tiene que devolver ese terreno se lo quiere cobrar, sea a los militares, sea al Estado, sea quien sea. Por lo tanto, me parece que esos 2 millones tenían que servir para otra acción en barriada o donde haga falta y no para que el Estado cobre 2 millones. Y además es muy dudoso que eso sea del Estado. Eso es un pleito muy antiguo. Es muy antiguo, efectivamente, sí, también. De 1928, una cosa por el estilo, donde era un foso y se hizo sobre un foso. Eso me parece. Y después habrá que analizar si realmente esa obra merece la pena. O sea, ya tenemos un foso. Yo me pregunto para qué queremos otro más. ¿No sería mucho más operativo que ese terreno comprado o cedido por el Estado se hiciera para darle movimiento comercial al centro de la ciudad? ¿Tú te figuras en donde está el mercado que haya un Corte Inglés o una galería comercial espectacular a 4 calles, a una avenida, a otra avenida, en vez de convertirlo en un foso otra vez, un segundo foso? ¿Para qué queremos hacer? ¿Una defensa de Ceuta como antiguamente los portugueses? Yo desde luego, a mí no me parece que sea la mejor inversión, porque no son los 2 millones de comprar el terreno, es el proyecto evidente después, porque para quitar el mercado de ahí se necesita otro mercado que está previsto en la Plaza Vieja. Y sería mucho más operativo rentabilizar el centro de la ciudad, rentabilizarlo. Cuando digo rentabilizarlo es hacerlo viable comercialmente para el servicio a los ciudadanos, porque es el corazón, y con esa rentabilidad que se coge del centro hace el costo de mercado, con lo cual no haría falta gastar un duro de los presupuestos ordinarios. Y yo prefería eso antes que un foso. Otra cosa es la visión que tenga el presidente o la visión que tenga el equipo de gobierno, que será muy respetada. Pero... Es que yo creo que fue uno de los mensajes, además, que recuerdo yo de la campaña electoral. Sí, pero bueno, esa recuperación del foso de la Almina. Que a mí me parece muy bien la recuperación del Monte Hacho. Me gustaría más que antes la del foso, de un segundo foso. Porque es que yo he visto ese foso de niño y a mí no creo que sea una obra muy significativa ni que va a atraer turistas. Sin embargo, si hay en el centro de la ciudad una zona comercial importante que se puede rentabilizar, eso sí puede traer turismo de Marruecos con un buen parque en subterráneo, en definitiva, traer locomotora como puede ser un Corte Inglés o otras marcas significativas, eso sí puede. Y además, esa rentabilidad, ese valor,
es el que igual sería el dinero necesario para invertirlo en la construcción del nuevo mercado. Por lo tanto, yo no soy partidario en absoluto de que tengamos un foso más. Si ya tenemos uno y es precioso, ¿para qué quiero buscar otro foso que circule el agua y que entre por el antiguo puerto de pescadores además, y que salga por el agujero? Entiendo, vamos, esto ya es entiendo que creo que incluso no se iba a llenar de agua, ¿no? Que se iba a ser un foso seco, un foso para discurrir seco. Un foso seco sería lo que es en Málaga la avenida de un río, en que cuando no hay agua se ve aquello desierto, feo, sucio. O sea, que no tiene sentido. Tendría mucho más sentido y mucho más lógico que ese terreno, primero que lo recuperáramos del Estado, comprándolo o sin comprarlo. Yo, desde luego, no pagaría un duro por él, puesto que entiendo que es un terreno de los ceutíes, y que ya está más que amortizado en los años que llevamos. Pero sería mucho más rentable aprovechar ese terreno, no para hacer vivienda ni para hacer casas sociales, sino para darle una vida comercial importante a una ciudad de servicio como es Ceuta, de cara a nuestros vecinos de Marruecos. Sería mucho más importante y de luego sería mucho más rentable que tener un foso seco, como tú bien acabas de decir, que lo máximo que se puede hacer es plantar un poco de césped y 4 árboles. Sí, que no tiene tampoco otra utilidad. No tiene otra utilidad de ningún tipo. Y ya tenemos uno, ¿para qué queremos dividir en Ceuta en trocitos? Si ya tenemos una primera división, que son las murallas, una segunda división, que es el foso con el agua, ¿qué queremos? Una tercera división. ¿Para qué? Por lo tanto, esa obra me parece, a mi modo de ver y mi modesta opinión, que no es la obra significativa que le va a dar un giro importante al centro de la ciudad, en absoluto. Si quiere, simbólicamente, dice, no, para recuperar el pasado. Oiga, es que vivimos un siglo más tarde. Es que el foso era hace 80 o 100 años. Sí, no podemos recuperar el pasado si eso no lleva un ajuste de la economía y una actualización del presente. Por lo tanto, eso me parece que... Y después, tú hablabas de una segunda inversión, creo que era más... La Plaza Nicaragua. En la Plaza Nicaragua. Bueno, la Plaza Nicaragua... El problema con la propiedad del terreno. No, la propiedad del terreno del ayuntamiento. Cuando se autorizó a los propietarios de esos terrenos, que era la familia Galo, se hizo una fianza de 40 millones para hacer la Plaza Nicaragua, porque y eso te hablo porque era una época donde yo tenía conocimiento en política y participaba de ella. Esa plaza hubo una fianza de 40 millones que nadie sabe dónde está, que se depositó para poder autorizarle la construcción de todas las viviendas que se construyeron alrededor de esos terrenos. O sea, la condición sine qua non para que esa edificación que existe hace ya 30 años, que son las casas llamadas las Casas Galo, era que la propiedad y la constructora tenía que hacer la plaza llamada Nicaragua hoy día y terminarla y entregársela al ayuntamiento. Y había una fianza de 40 millones depositada en las arcas municipales. Pues ni se sabe dónde está la fianza, porque ha desaparecido, ni se sabe por qué, si eso era una cesión o una condición sine qua non. Y ahí están los archivos municipales. Pues entonces no entiendo ahí están los archivos municipales. De degradación si hay en la que se encuentra esa zona después de tantísimos años. Hace 30 años yo me comprometo con el ayuntamiento que a cambio de la edificabilidad de la zona tengo que urbanizarla y no se ha cumplido, ¿cómo ahora aparece un propietario de la Plaza Nicaragua para vendérselo al ayuntamiento? Esos son los misterios de Ceuta. Misterio que habrá que preguntárselo cuando uno va a la iglesia a ver si Dios nos puede responder. Al final se solucionan siempre a golpe de talonario, ¿no? Sí, pero ¿por qué no es propiedad del ayuntamiento? ¿O por qué no se le obligó a esa empresa, que ya desapareció seguramente, a construirse en su momento la condición sine qua non para lo que se le autorizó? O sea, yo quiero edificar este terreno y le digo, sí, vamos a hacer un plan especial, un PERI,
Y en el plan especial usted hace aquí 500 viviendas, pero usted tiene que urbanizarme la calle y la plaza. Se hicieron las 500 viviendas o 400, no sé el número exacto, pero se dejó la plaza 30 años ahí. Y ahora aparece un señor que dice que es dueño del terreno y que tendrá alguna documentación. Claro, algo tendrá que tener, ¿no? Que Sí, justifique claro. esa propiedad. Y ahora, como siempre, los ceutíes nos rascamos el bolsillo y pagamos, ¿No? Fíjate, Rafael, que eso la gestión mal hecha. es lo mismo que pasó en su día en la manzana del Rebellín. No, la manzana de Rebellín era otra cosa diferente. Pero al final No, terminó la pagando el ayuntamiento. La manzana de Rebellín fue un terreno comprado por el ayuntamiento de los militares. Y luego vendido por el propio ayuntamiento. Luego se vendió a un señor, y ese señor lo vendió a otro señor, y ese señor lo vendió a otro señor, y ese señor lo vendió a otro señor. Y terminó recuperándolo el ayuntamiento. Y pasó por 5 manos, y cuando lo quiso comprar otra vez el ayuntamiento le costó 10 veces más de lo que pagó. Y por eso ha costado tan cara la manzana del Rebellín. Eso, amén de si nos gusta o no nos gusta el proyecto del señor Cizar, ¿no? Pero vamos a centrarnos en lo que comentamos. Primero, me parece, por mucho que al presidente le guste recuperar el foso, me parece que es una oportunidad de oro, una ciudad comercial que su eje de servicio gira en la atención comercial y sobre todo de cara a Marruecos. Quitemos el centro de la ciudad, cuando se puede poner ahí un centro comercial espectacular con grandes marcas, y ese dinero que se coge de ese centro comercial o de esa venta, gastarla en ese mercado moderno más pequeño, más ajustado a la realidad. Eso sería pensar con la cabeza. A mí me gustaría mucho recuperar el bar que tuvo mi abuelo junto al foso, pero es imposible. Porque ya el foso ha cambiado, mi abuelo murió y ya no tiene sentido. Bueno, pues como tenemos en la segunda parte del programa la oportunidad de preguntarle también por todas estas cuestiones, ¿no?, que se nos quedan a lo mejor un poco cojas, ¿no?, de la presentación ayer de los presupuestos, pues a la propia consejera de Hacienda le podía preguntar, entre otras cosas, por lo que tú dices, Rafael, de esa recuperación, que ayer quizás no se lo preguntamos un poco por una cuestión de tiempo, porque presentaron los presupuestos mucho más tarde, en horario de que en otras ocasiones y tal, y por no prolongarlo, ¿no? Pero sí se le puede preguntar lo que dice Rafael, es decir, cómo que el ayuntamiento va a pagar ahora, 80, 90 años después, o pretende, ¿no?, pagar 2 millones de euros por recuperar un terreno que en teoría debe ser de los ceutíes, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Correo, la plaza de Correo, es un terreno municipal. Era una zona municipal del centro de la ciudad. Se le cedió en su día a Correo Telégrafo el edificio. Cuando la ciudad ha necesitado tener una parte de... ¿Sabe cuánto pagaba? 7.000 euros mensuales por una planta de correo. El Banco España es un terreno municipal. Bueno, para devolverlo a la ciudad, sudor y lágrimas, no se le devuelve. Y así podemos poner todos los ejemplos del mundo. Cuando se necesita para un colegio, la ciudad tiene que poner el terreno, para un instituto, para una comisaría, para un tema judicial. O sea, y después cuando quieres recuperarlo, todos son o problemas, trabas, problemas, o bien. Te voy a poner otro ejemplo clarísimo. Las balsas eran terrenos municipales. Las balsas era una zona donde se embalsaba el agua que caía del Hacho hace muchos años. Y se construyó el hospital porque había una necesidad. Porque el hospital de Real 90 ya era caduco, era viejo, y se hizo un hospital. Y se cedió el terreno. ¿Por qué ahora el Cruz Roja, que es un organismo caritativo, y que además recibe en estos mismos presupuestos una cantidad importante por parte del ayuntamiento para mantener una serie de servicios que son necesarios, ¿por qué no cede al ayuntamiento y devuelve el terreno y ese edificio antes que se caiga a pedazos? Pues por lo mismo que estamos hablando antes, Rafael. No, por la misma razón. Porque aquí todo es a precio de oro. Aquí todo es, dame ciudadanos de Ceuta, que somos el ayuntamiento, somos todos, pero cuando hay que devolverlo, no te doy nada, o me lo paga a precio de mercado, o lo dejo que se caiga y se derrumbe. Llámese Cuarteles, llámese Cruz Roja o llámese Banco de España. Eso es una realidad. Por eso digo que estos presupuestos en su conjunto también, pero y esas inversiones son importantes,
Tú decías antes la de barriadas. Son 23 millones de euros. Son importantes, mantenimiento de barriadas. Pero lo que no me parece es que nos metamos en una deuda, porque comprar 2 millones el terreno a Hacienda, bueno, pues se puede comprar. Pero es que después la rehabilitación del foso será una inversión a 4 años. Claro, no solo es la rehabilitación del foso, sino hay que contar también con el traslado de ese Claro, será 4 del años. mercado. Será 4 Y, años. en fin. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando que posiblemente la deuda que podamos bajar del 79% en estos 4 años, tengamos que incrementarla o no bajarla o mantenerla para poder pedir los préstamos necesarios para hacer esa inversión. Para el próximo año el Ayuntamiento se ha puesto, no como objetivo, ¿no? Porque no tiene ese objetivo, pero sí como techo, la posibilidad de pedir hasta 27 millones de euros. Sí, pero vamos a ver, podrá pedir lo que quiera, pero si tú haces un mercado nuevo, tiene que pagarlo. Y si tú haces un foso, una obra de esa envergadura, tienes que pagarla. Y lo que se cuantifica se multiplica en esta ciudad. Y por eso digo que me parece, no sería mucho más lógico, como digo, y no quiero ser cansino, de que eso que es el valor, el corazón de la ciudad, ponerlo en valor, para tener los ingresos necesarios para hacer obras de otro calado necesario, como puede ser, por ejemplo, 1000 viviendas sociales, o como puede ser la obra del nuevo mercado. Nos hemos fijado solamente en dos actuaciones, ¿no? En el ámbito inversor seguramente habrá muchas más que ya iremos desglosando estos días, si os parece. Pero a mí también me gustaría apuntar, antes de dejarte continuar, Rafael, otro aspecto dentro de las actuaciones en inversión que destacó ayer la consejera, y es digamos de alguna manera el fomento de la colaboración público-privada. Por ejemplo, en el ámbito del BRUL, hablando del tema de vivienda, donde tú dices que hay un proyecto de construcción de vivienda a través de cooperativas, ¿no? De vivienda protegida a través de cooperativas, y también hablaba de algunos otros proyectos para llevarlo a cabo, como por ejemplo el proyecto del Cine África, que ahí va no es una residencia de mayores, pero es similar a lo que hay en Villajovita, que es un centro, digamos como una especie de edificio de apartamentos, en el que en la planta baja pues tienen un centro social con su enfermería, su sala común. Eso también, que es un proyecto que también hay que recordar que está ahí un poco abandonado por el tema de la crisis. Pero ¿no te parece ridículo? O sea, fomentar también la colaboración público-privada, que no sea solo la inversión pública. Pero ¿no te parece ridículo que estemos pensando en hacer un centro de día, que como se suelen llamar, para asistencia necesaria, porque pienso en necesaria, cuando hemos dejado vacío una zona terminada, organizada, funcionando, con todos los servicios, como es Nazaret? Me parece que es duplicar. Quiere decir, mire usted, yo pongo en el centro de la ciudad un centro de día, me parece muy bien. Entonces, ¿y qué hacemos con Nazaret? ¿La utilizamos para cuando tengan problemas los portugueses y lo estafen y vengan y no tengan donde dormir y lo llevamos ya a dormir? De hecho, es una de las cuestiones que nosotros hemos abordado cuando han venido, pues los responsables de las consejerías de turno que la llevan. Ahora está en el ámbito de asuntos sociales. La legislatura anterior dependía de la vicepresidenta primera en ese momento, Adela Nieto, y claro, cuando le preguntaban, ¿qué va a pasar, ¿no? Con todo esto, con esa residencia, con esas instalaciones, una vez que los mayores, como ha pasado, ¿no?, se trasladen a Gerón. Y bueno, ella siempre, o el equipo de gobierno siempre en este caso, lo que ha defendido es que efectivamente que va a haber una utilización de la antigua residencia de Nazaret, pero que ahí hace falta una inversión muy, muy importante. Eso es lo único que no... ¿Qué hemos hecho con los mayores? Lo hemos cambiado de Nazaret y lo hemos puesto en otras residencias más modernas. Bien hecho, bien hecho. Pero con la antigua todavía no somos capaces de darle uso y estamos pensando en utilizar una zona como el antiguo Cine África, que por cierto se lo expropiaron a la dueña para un tema de uso... 1 millón de euros creo que fue la expropiación. Sí, pero se lo expropiaron forzosamente. Y el terreno creo que vale, no sé exactamente porque yo no tengo mucha idea, pero vale mucho más seguro. Sí, valía muchísimo más, y se lo expropiaron creo que con la idea de hacer un palacio de justicia y tal.
no está el Palacio de Justicia, No está nada y está con lo asociado. tanto no se ha cumplido y esa expropiación yo creo que si los propietarios antiguos la reclamaran tenía que devolvérselo porque no se ha cumplido el objetivo para el cual se expropió, ¿no? Pero bueno, no entremos en esos matices. Yo lo que quiero decir es que me parecen bien los presupuestos, me parecen bien las inversiones, pero hay prioridades. Y estamos pagando 1.200.000 euros en alquileres, en vez de amortizar 400 o 500 viviendas con ese 1.200.000 todos los años. Y tener vivienda en propiedad, en vez de estar en una pensión, en una habitación, una familia con 2 niños. Claro, el ayuntamiento confía en que en el ámbito, por ejemplo, del tema de los alquileres, lo que pasa es que obviamente se ha retrasado todo con el tema de Loma Colmenar, pero sacar de esa lista de 500 familias a 125... Y se quedan 375 Quedan y aparecerá otro pero claro, ahora mismo no es viable. 125 en estos 4 años. Y después tú me acabas de decir lo del BRU. Yo no estoy aquí para hacer oposición al gobierno, pero es que primero el BRU se compra para venderlo, como no se vende, y lo poco que se vende del terreno municipal está sin pagar, como es el caso de los señores Bulay, del Hotel Ulises, donde está en el juicio, ni pagan, ni devuelven el terreno, ni se construyen. Después se piensa en Mercadona, que no va a salvar Mercadona, van a venir, y cuando viene una gran superficie lo que paga un sueldo de 500 euros a una criatura, o 450, o la contratan por hora, o aplican el convenio nacional, mientras que el resto de empresarios de Ceuta tenemos que pagar 25% de residencia, que lo hemos visto como Comisión Obrera lo ha denunciado, y ahora ya la última parida es a cooperativas. Pero ¿tú de verdad te crees que hay tantas cooperativas o se van a crear tantas cooperativas que cada uno por su riesgo y cuenta, sin un control, que puede funcionar una y otra, puede ser una estafa y se nos puede quedar el BRU ahí como medio hecho, como la Huerta Telle? Lo lógico es que haya una función de la propia ciudad, que parece una envisesa, para, si tiene terreno, tiene personal y tiene dinero que se lo está gastando todos los años, que haga viviendas sociales. Es de cajón. Si yo tengo un fardo de tela, sé coser, me hago mi ropa, mi vestido, no voy desnudo. Eso sería lo lógico. Eso es lo sensato. Por lo tanto, yo le digo que me parece bien, pero había que dar algunos matices, y yo doy mi opinión, que para eso soy libre y puedo hacerlo en estos micrófonos. Pero lo que no tiene sentido es que diga, no, estos presupuestos son extraordinarios, son unos presupuestos sociales, porque se ha aumentado, pero mira, seguimos con el mismo sistema que hasta ahora, pagándole al Estado lo que es nuestro, manteniendo que se caiga edificios como la Cruz Roja, en vez de reclamarlo, con esos convenios de colaboración, cuando le pagamos en estos presupuestos, veo que a Cruz Roja se le paga... Bueno, solamente en ese concepto, Sí, solamente en ese concepto. 1.200.000 euros. Pero ese 1.200.000 euros solamente en ese concepto, que luego Cruz Roja tiene otro tipo de convenio con el ayuntamiento. Pero cuando ese edificio no vale más de 2 millones hoy día, pues hay que llegar a acuerdo con Cruz Roja. Y si hay que recuperarlo, pagarlo, bueno, pues en vez de 1.200.000 le vamos a dar a usted 1.500.000, pero a los 4 años estamos en paz. Y utilizarlo para lo que haga falta. Para lo que haga falta. Por lo tanto, y ahora la inversión, digamos, el proyecto del siglo, con el que el presidente parece que le tiene puesto mucho interés de recuperar el foso, yo lo respeto al señor presidente y respeto al equipo de gobierno. Pero yo tengo mi opinión y sería mucho más operativo económicamente poner en valor la necesidad de Ceuta, que es su zona comercial, que poner un tercer foso. Porque no olvidemos que la primera defensa es donde están los museos, las murallas, que no hay agua, que se puede pasear, afortunadamente, pasamos y pasamos de una bahía a otra bahía. Después tenemos el foso de húmedo, el foso con agua salada, y después que vamos a tener un foso seco, como si tuviéramos un río y no tiene agua. Me parece que no tiene sentido la envergadura del costo y el valor que se pone en la ciudad, porque si me dice, no, es que vamos a hacer una plaza grandísima en el centro de la ciudad. Bueno, mire usted, sería una plaza grande a 2 bahías,
espectacular de ocio en el centro de la ciudad, ¿no? Pero queremos ser un foso. Tú sabes que luego de los proyectos que se plasman sobre el papel a los que luego se lleva a cabo en la práctica siempre hay alguna variación y como tú dices, bueno, pues a lo mejor en el transcurso de esta legislatura, bueno, pues ese proyecto tal y como lo entendemos nosotros ahora mismo a lo mejor no es como queda configurado al final, si es que se hace, ¿no? Sí, pero los proyectos cuando se hace en vez de con la cabeza, con los pies, porque no te olvides que estuvimos a punto de meter el mercado en la manzana del Rebellín. Faltó muy poco, sí. Tú figúrate cómo está la plaza del Rebellín, en la plaza de Mandela, ¿no? Sí. Sí. Si hubiese un mercado abajo, pues arriba estarían las 4 señoras vendiendo el pescado con la caja o vendiendo la fruta en la calle. Y los camiones descargando y descargando, y los vecinos viven alrededor aguantando el soporte de las 6 de la mañana de la carga y descarga de los camiones, quiere decir. Bueno, pues eso faltó, nada y menos, para que se pusiera en marcha. Por eso digo que los grandes proyectos son muy bonitos cuando son aceptados, son prácticos y viables económicamente. Rocío. Yo lo único que queda ya apuntar, bueno, quedan muchas cosas obviamente. Hombre. Apuntar por parte del presupuesto, ¿no? Se nos ha, o no lo he mencionado, bueno, por el tema de transferencias estatales, ¿no? Pues de los 295 millones de euros del presupuesto, 96 proceden directamente de las arcas del Estado, ¿no? Eso ha crecido también de manera importante en los últimos 4 años, en torno al 33%. Ahí hay que ¿no? aplaudir al gobierno y especialmente al presidente, porque ha hecho una labor de viaje a Madrid que se ve reflejada ahora en el aumento de eso, en un momento de crisis. Y eso hay que decirlo. Vale. Igual que se critica otras cosas, hay que avalar y alabar lo que está bien hecho. Esto da lugar que en un momento de crisis, por sus amistades, por sus explicaciones o por las necesidades reales de Ceuta, haya aumentado las transferencias en una cantidad importante. Okay, ha sabido transmitir realmente que Ceuta es una ciudad que no transmitirlo y falta, que el gobierno de la nación del Partido Popular para con Ceuta tiene una sensibilidad especial. Eso no es nuevo de ahora, porque tenemos esa transferencia gracias a que en otro gobierno del Partido Popular se recogieron por ley. Bueno, eso sin contar la compensación del IPSI, que son otros 30 y tantos millones. Eso lo abordamos. Este dinero aparte del IPSI. Sí, aparte del IPSI, por ejemplo, pues se viene la subvención de la ayuda a la desaladora. Por ejemplo, eso sí está incluido en esos 96. Viene la ayuda al transporte de residuos sólidos. O sea, el gobierno tiene una sensibilidad con Ceuta que cualquier ciudad de otra ciudad, cualquier ayuntamiento de otra ciudad, puede decir, oiga, ¿y nosotros por qué no? Bueno, dejémoslo aquí porque tenemos que ir. De presupuesto vamos a hablar mucho días, tiempo, efectivamente. Y ahora, a segunda hora, tenemos a la consejera Susana Román. Dame tu oscuridad. No, yo la oscuridad, aunque tú puedes pensar que iba a ser para ese proyecto que hay en mente. Yo no he pensado nada. Mi oscuridad hoy no se la voy a dar a nadie. Sí. Yo, pues, la situación otra vez que se está viviendo en el Tarajal, y creo que está la cosa un poco más tranquila que en días anteriores, pero bueno, esa situación insostenible que se produce cada lunes, ¿no? Cada lunes hay problemas importantes en el Tarajal. Yo creo que ahí hace falta, yo no creo ya una reunión aquí en Ceuta, sino una reunión a alto nivel, quizás en Madrid, porque lo que no puede ser es que 15.000 personas se agolpen en las fronteras para intentar pasar. Ya hemos vivido otras situaciones parecidas no hace mucho y yo creo que eso hay que atajarlo. Hay que atajarlo y no aquí. Hasta que no esto no se soluciona con ciudad y delegación de gobierno, esto se soluciona a nivel ministerial. Voluntad política, Rafael. Pero al más alto nivel, voluntad política voluntad política y después que hay que contar con el país vecino. No basta con la voluntad política española. No, yo he hecho voluntad política en general. Luz. Pues tampoco tengo luz para hoy, para nadie. Yo no tengo otra luz, pero tengo otra oscuridad a ese problema que han tenido las asociaciones corales que vinieron el sábado, a participar
aquí en un certamen y que al final pues han tenido que Fueron alojarse de aquella manera. Fueron estafadas por una agencia de viajes. Entonces pues yo pienso que esas cosas pues nos perjudican en realidad a toda Ahí la ciudad como ahí no imagen, tiene ¿eh? culpa, hay que decir la ciudad. No, la ciudad ahí no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay que Una decirlo muy con clara, nombre y claro, sí. apellido. Fueron un señor de la Casa de Ceuta de Algeciras y la agencia Viaje Barceló, que le vendió un hotel Ibis diciendo que era Ceuta, le vendió el hotel Eso Ibis de Marruecos. Me parece que al final nos perjudica a todos los sentidos. Bueno, pues esto es lo que ha dado esta primera hora de presupuestos. Hemos hablado el 99,9% de estos 3/4 de hora. A continuación, también le preguntaremos a la consejera sobre estos presupuestos y que nos diga desde el punto de vista del Gobierno, del porqué de estos presupuestos. Rocío, gracias por haber subido. Podréis preguntar lo del tema del foso. También se lo preguntaremos. Y Rafael, se lo preguntaremos ahora a la consejera, Pero ¿no? la consejera va a decir que es un proyecto del Gobierno ok. y lo va a respaldar, Vale. evidentemente. Sí, Pues sí, nada. obviamente, pero nos puede contar un poquito más. Vale. Noticias nacionales, publicidad y volvemos. Quédense ahí. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.